Yo he vivido siempre sintiéndome en peligro. Así es como viví mi niñez. Creo que ni siquiera he estado tan centrada en sobrevivir que no me conozco del todo. Bueno, el caso es que un día él pegó a mi hija. Ella estaba dormida y la cogió y la tiró al suelo estando dormida. Imagínate, una criatura se despierta con algo así, pero ¿qué está pasando si yo estaba durmiendo? Y ahí yo le dije a ella, después de tranquilizarla, le dije yo, te juro que esto no va a volver a pasar y nos vamos a ir a España. Linda llega para contarnos algo que nadie debería vivir. Una historia de abuso, miedo y silencio, que casi le arrebata la vida. Pero también una historia de coraje, de amor por una hija y de cómo una mujer puede reconstruirse cuando lo ha perdido todo. Linda, tuve el placer de leer tu historia y de leer tu libro. Y es una historia realmente que conmueve y es una historia que también inspira, porque durante la conversación iremos hilando, iremos conversando, iremos conectando con tu personalidad. Quiero darte las gracias por estar aquí en MBT Podcast. Sé que no has estado en muchos programas contando esta historia personal tuya, pero realmente me siento muy honrado que nos des la oportunidad. ¿Cómo estás? Ay, estoy muy agradecida contigo de vivir esta experiencia y muy contenta de estar aquí contigo. Gracias. Linda, para entender el contexto de tu historia, me interesa mucho poder conocer desde el inicio cómo hilamos todo lo que te termina pasando. Y quiero que empecemos desde tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez en España? Bueno, yo nací en una familia muy desestructurada y pues no fue fácil, por decirlo de alguna forma. Entonces sí que, bueno, lo que me pasó es que mis padres tienen patologías mentales, mi padre esquizofrenia. Mi madre no tiene diagnosticado nada específico, pero pues ella tiene sus problemas y sus limitaciones también y bueno, un poco la vida que ella ha elegido siempre llevar. Y claro, tengo una hermana menor y siempre estuvimos pues ahí, ¿no? Sin nadie más que cuidara, porque al final pues una persona pues eso, con sus problemas de salud mental pues no puede hacerse cargo de unas criaturas. Entonces estuvimos pues solos en ese sentido, aunque sé que tengo más familia biológica, pero pues al final la policía nos llevó a mi hermana y a mí. Siendo pequeñas estuvimos, bueno, he ido siempre como una pelota de ping pong, centros, una familia de acogida, luego la familia nos devolvió, fui con mi madre y una pareja suya nueva, luego otra vez centros, luego y ha sido muy complicado, la verdad, porque nunca he tenido un hogar estable, nunca. Entonces, ¿Cómo es vivir con un padre que tiene problemas de esquizofrenia? ¿Qué recuerdos tenías y a qué edad la policía te separa de tu familia y te manda para otro lugar? a ver, yo los recuerdos que tengo son pocos Ujú. y son malos y son muy, bueno, son muy impactantes. Eh, yo he vivido siempre sintiéndome en peligro. Así es como viví mi niñez y al final, bueno, he vivido así siempre y bueno, son situaciones como si estuvieras en una película, no sé, no te sé explicar exactamente qué es lo que sentía, pero te puedo decir, me sentía en peligro siempre. ¿A qué edad te separan de tu familia? Em, creo recordar, yo tenía 7 o 8. Wow. Aún eh, tardaron, aún tardaron, sí. ¿Y Sí. cuáles son esos primeros,
¿Cuál es ese primer recuerdo que tú tienes que viene a tu mente? Creo que todos logramos identificar uno cuando tratamos de irnos y rebobinamos hasta atrás en nuestro cerebro. ¿Cuál es ese primer pensamiento que llega o ese primer recuerdo? Maltrato a mí y bueno, hacia mi madre también, abandono y luego pues como te digo, ver situaciones, mi padre pues, eh, pues al final es una enfermedad y hay que entender que es una condición, pero imagínate ver a tu papá que sale a la calle desnudo, que se lo lleva a la policía muchas veces, que es violento, que pinta cosas en las paredes y habla con esas cosas, que no puedes conectar de ninguna forma con él, ni sabes cómo va a reaccionar nunca. Es siempre una sorpresa lo que pasa en casa. Y por parte de mi madre, pues sentir como esa desprotección y ese abandono porque pues ella era la que estaba bien porque en realidad a ella no le han diagnosticado nunca nada, pero obviamente pues tiene alguna condición. Mi Sí, hermana menor sí que le han diagnosticado alguna cosa, no tengo relación con ella hace ya unos años y no he tenido mucha relación con ella a lo largo de mi vida porque después de la familia de acogida y cuando volvimos a los centros me llevaron a uno y a ella a otro y la verdad que no ha tenido una vida fácil tampoco, pero pues no ha sido posible la relación, porque yo siempre he intentado hacer como de cuidadora y no hay veces que no puedes ayudar a quien no puede ser ayudado o no quiere ser ayudado, entonces yo reconozco que ellos no han tenido una vida fácil, pero tampoco yo he podido ayudarles. Eh, por muchos años lo he intentado y bueno, al final yo creo que me merezco sentirme a salvo y tranquila y sentir que mi cuerpo descansa y han sido muchos años en medio de todas esas situaciones y ahora me toca, tengo mucha ilusión porque desde hace poco que yo vengo aguantando pues muchas situaciones. Entonces yo creo que ya me toca un poco centrarme en mí, conocerme, porque yo creo que ni siquiera he estado tan centrada en sobrevivir que no me conozco del todo y tengo mucha ilusión por vivir de una forma, pues eso, sintiéndome más a salvo y tranquila. ¿cuál es ese recuerdo que tú tienes cuando te llevan a esa casa de acogida? ¿Tú recuerdas si sentías alegría o sentías incertidumbre o si sentías miedo? Te lo cuento porque hace poco escuchaba una historia de una emprendedora acá en los Estados Unidos que pasa por una situación muy similar a la tuya y ella sentía mucha alegría que la sacaran de ese espacio, pero cada historia es completamente diferente. Quiero conocer tu perspectiva. No, yo la verdad que he vivido tantas cosas tan surrealistas que me ha sido muy difícil procesar ciertas situaciones y yo lo que he sentido toda mi vida ha sido tensión, sentir que estoy en peligro, sentirme pues abandonada con ese abandono y además en los años que estuve con mi hermana yo hacía como de protectora de ella, o sea, yo solo pensaba que nadie vaya a hacer daño a mi hermana porque he visto mucho dolor y mucha violencia y lo he vivido, lo he sentido y me cuentan que ella tiene 2 años menos que yo y que Ok. yo pues con 2 años y algo, 3 años, yo le hacía los biberones a ella, o sea, siempre tuve como ese rol, entonces siempre he estado como muy, eh, pues eso, alerta. Entonces yo he vivido siempre todo estando muy alerta y sin poder confiar en nadie porque yo creo que en algún punto me costaría, pero llegué a estar a gusto con esa familia. Pero es que luego
me devolvieron. Y luego, entonces yo es que he sufrido como varios abandonos, no solo de mi Sí. familia por su condición, sino luego por parte del Estado, luego otra vez. Entonces es algo muy, muy inquietante y simplemente pues eso, lo vives y a veces no he sido muy consciente de qué es lo que estaba pasando en mi mente, pero sí mi cuerpo sí que siempre ha respondido pues de esta forma. Es que debe ser muy difícil a esa edad tratar de procesar tanto maltrato y tanto ambiente negativo cuando lo que estás buscando es seguridad y estás buscando amor y estás buscando tener tu espacio. Y por supuesto que no lo tenías. Me hablas sobre los problemas mentales que tenía tu padre. ¿Tu padre vive al día de hoy? Sí, hace muchos años que no tengo relación con él. Y cuando hablas de tu madre, dices que no tiene un diagnóstico confirmado, pero ¿por qué crees que tiene algún problema mental? ¿Qué recuerdas que ella hacía contigo? A ver, ha habido siempre mucho abandono. O sea, es como que yo crecía sola. O sea, en principio ese instinto de no lo tenía, aunque eso no tiene que ser necesariamente un problema mental, pero sí que mi madre es una persona que tú la conoces y te parece súper buena persona y no digo que no lo sea, pero siempre va a hacer, a ver cómo te explico, no ha sido una persona que haya querido eh, echar para adelante pues lo que es trabajar o lo que es, y no tiene ningún tipo de adicción ni nada, pero no piensa en ninguna responsabilidad, eh, puede vivir perfectamente pasando el día a día siempre y cuando tenga un poco para comer y ya. Y no, no se esfuerza por lo que sería natural, ¿no? Cuando tienes hijos o tienes a alguien que te importa, pues te esfuerzas por su bienestar, por proteger, pero sin embargo puede conocer a cualquiera en la calle y hace lo que sea por esa persona, no sé, si no tiene, pues incluso se va a pedir dinero por esa persona es como mucho desequilibrio, eh, es muy fácil de manipular también, aunque eso tampoco tiene por qué ser signo de enfermedad mental, pero conforme han ido pasando los años sí que ha tenido problemas, incluso físicos, y se lo dices porque son más que evidentes, pero ella no los ve. No, te puedo contar cosas que son un Sí. poquito fuertes, entonces, no sé, yo no hablé mucho de mis padres en el libro, no sé si es porque siempre crees como que les debes ese respeto porque te han dado la vida, aunque pienso que eso es fácil, ¿no? Tener hijos, claro, no, lo difícil y lo que hay que hacer es tomar la responsabilidad y criarlos y no lo hicieron conmigo, pero aún así es como que cuesta un poco más por respeto, pero yo lo que te puedo decir de mi madre es que ha hecho siempre cosas muy incoherentes, y yo no lo puse en el libro, pero a mí, pues, no sé, me ha robado para darle cosas a gente que no conocía. Le pedí ayuda porque estaba sola, como bien has leído en la novela, cuidando de mi hija y en un momento ella sabía que yo tenía que entrar a trabajar y desapareció robándome cosas. Es como estás dejando a tu nieta pequeñita que te quiere y dónde está la yaya y por qué se me ha llevado esto, por qué me ha robado esto, porque luego siempre me ha mentido mucho en cosas que dices no hay necesidad, o sea, es como si ya fuera pues una patología, un patrón, o sea, son comportamientos y te podría decir muchos más, pero
que no es de una persona pues que esté muy, muy equilibrada. Entonces es un dolor muy grande porque es muy confuso además porque dices, es que no parece que sea mala persona, pero es que a la vez mira todo lo que está haciendo. Eh, ha estado de forma muy intermitente porque cuando yo me hice mayor pues la busqué y era como una esperanza de por fin voy a tener a alguien que en mi vida, ¿no? Que va a ser mi madre y aparecía, desaparecía, causándome pues estos problemas y bueno, es difícil porque quieres ver a esa persona bien mientras esta persona te está haciendo daño y es difícil, sí. ¿Crees que tu mamá tenía toques narcisistas en su personalidad? A ver, mi madre es una persona muy soberbia, eso sí, es muy soberbia. También es verdad que todo lo poco material que pueda tener, eh, también es verdad que no lo consigue con esfuerzo porque tiene poco, pues su forma de vivir pues es lo que me den y ya está, aunque no me llegue para nada. Pero es lo que te digo, puede venir cualquier persona y le da todo lo que tiene y tiene como esa pinta tan amable con todo el mundo, pero es lo que te digo, es como te puede hacer daño y no te va a pedir perdón. No, Wow. no hay forma, no lo sé. Es difícil de entender porque una de las cosas que me identifico cuando leo el libro es el amor que sientes por tu hija. Y me siento completamente identificado porque tengo un niño de 3 años y ese amor que siento por él es indispensable. Yo cuando siempre estoy ahí para él. Entonces, para ti, como para mí, como para muchas personas, debe ser muy difícil no poder entender cómo un padre no se preocupa por sus hijos. Vamos a ir entonces estructurando la conversación. Empezamos, naces en una familia completamente disfuncional, con un papá que tiene problemas psiquiátricos, con una mamá ausente, no responsable, con una relación con tu hermana que querías cuidar. Te sacan de la casa y llegas a una casa de acogida. ¿Por cuánto tiempo estás ahí? ¿Y cómo es esa experiencia de vivir en un lugar que no es tu hogar y al mismo tiempo estás compartiendo con otras personas y con otros niños tratando de buscar amor? Eh, me he perdido en la primera pregunta, discúlpame. Sí, no, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia cuando tú llegas a vivir en esa casa de acogida? ¿Qué Vale, sentías? ¿Cómo era ese ambiente? sí, antes de eso no me has preguntado nada, ¿no? Es que me he puesto a intentar recordar, ¿vale? Tranquila. Discúlpame. Es que una de las cosas que me pasa es que me cuesta a veces un poco retener las cosas o me cuesta mucho recordarlas y que bueno, eso me dijeron que es como otra consecuencia de estar siempre alerta, intentando que pues que al final te falla un poco la memoria, entonces discúlpame. A ver, pues yo Tranquila. eh, para mí nunca he tenido un hogar, entonces lo que yo tenía con mis padres, yo sí recuerdo que lloré mucho por separarme de mi madre, sobre todo porque además yo vi y sufrí como ella, bueno, obtuvo mucho maltrato por parte de mi padre, tengo imágenes y cosas horribles que se quedaron en mí. Y entonces me dolió un poco, no sé si es que yo sentía que era culpa mía, lo que le pasa a mi madre, la responsabilidad, yo tenía que cuidar a mi hermana, a mi madre, no lo sé, pero sí que recuerdo como un dolor muy grande separarme de ella. Después ahí pues solamente pensaba en mi hermana, aquí qué pasará, pues eso, también alerta. Y después logré, es que no recuerdo bien, pero llega un momento que te acostumbras y sí que después, porque era una casa muy bonita, la verdad tenía unas comodidades, la gente era muy educada y era como algo que yo no había visto
Y yo pienso que en cierta forma eso me ayudó. Estuve solamente un año, pero yo creo que eso me marcó mucho porque la gente que conoce a mi familia y me conoce a mí, o que me conoce a mí, no conoce a mi familia, luego cuando la ven es como, yo me he encontrado gente después de años y dices, ¿cómo ha podido salir tan bien o tan educada o tan...? Y es como, yo pienso que quizá eso me ayudó, el ver que hay otra forma de comportarse y de tratarse dentro de la familia. A ver, tampoco porque ellos trabajaban mucho, los padres, y tenían una hija que tenía también problemas mentales y no, ella era más mayor que yo, pero parecía, pues su edad mental era como de una niña pequeña y entonces es lo mismo, yo estaba siempre con ella, con mi hermana adoptiva y mi hermana real y pues pasaba el rato así. Entre semana no había mucho tiempo de nada y el fin de semana pues íbamos o a ver a los abuelos y es como que vi algo, ¿no? De otro mundo, pero luego pues volví, me devolvieron, ¿no? A mí y a mi hermana, a mí lo que me dijeron fue porque ellos se iban a divorciar o algo así, no lo sé. Pero, o quizá porque mi madre dijo, tengo un nuevo novio y quiero hacerme cargo de mis hijas y pues quizá los dos componentes eh, pues decidieron eso, no lo sé. O sea que de ahí sales por un año, regresas otra vez a la casa con tu mamá en el ambiente hostil y la incomodidad en la que estabas, ¿no? A ver, ahí ya no tanto, porque la verdad su pareja era una persona correcta, aunque también tuvimos algún problema, pero bueno, era más o menos era una persona correcta, estaba todo el día trabajando y recuerdo que solo libraba los jueves. Entonces los jueves él estaba en casa y tenía que ser todo como muy perfecto, muy tranquilo, muy... Pero, pero bien, lo que pasa que mi madre estaba siempre en un bar, es como te digo, y no tiene ninguna adicción ni nada, pero estaba siempre fuera de casa, entonces yo estaba siempre sola y me dejaba estar en la calle, eh, lo que no tenía ningún control, ni yo recuerdo decirle, oye mamá, que hoy me ha felicitado una profesora, si puedes ir al colegio y me decía, sí, yo ya sé que tú puedes, es como, no, sabes, yo Wow. le quería y no, y pues siempre pues muy sola, la verdad, me sentí un poquitín sola, pero ¿En qué momento te separas de tu hermana? O sea, ¿en qué momento esa relación se acaba? a mí Porque, me pasó que de estar siempre en la calle y con esa problemática que yo ya traía dentro de mí, porque es verdad que los niños que hemos tenido mala infancia, pues la adolescencia, según me han dicho algunos profesionales, pues es un poco más intensa, un poco peor. Entonces yo pues estaba siempre en la calle y al final acabas rodeándote de personas eh, en mi caso casi siempre eran más mayores y al final pues me quedé embarazada con 15 años y yo misma en mi embarazo llamé a la policía porque esa persona pues también me pegó y obtuve maltrato, bastante situaciones bastante también de película. Y ¿cómo conociste a esta persona? pues en la calle. Y mira, y la realidad fue que mi madre, también, cuando era muy pequeña, la dejaron en casa de una señora muy mayor y, o sea, sus padres la dejaron ahí, como que la abandonaron. Y ella tiene mucha familia biológica, muchos hermanos y un día me dijo, mira, que te voy a presentar a que tienes un primo más mayor que yo eh, y me lo presentó a mi tío biológico, a mi primo
y al final pues mi primo tenía un amigo, era en un barrio muy feo, muy malo y me presentó a mi primo y yo con mi primo y ahí fui haciendo un grupo de amigos no muy buenos y ahí fue que conocí a ese chico, al padre biológico de mi hija y pues bueno, eso pasó. ¿Cuántos años de diferencia tenía él contigo? Yo tenía 14 y él 19. Wow. Es que eso es, bueno, no sé cómo es la regulación en España, pero acá en Estados Unidos, tú puedes ir a la cárcel por eso. Sí, y fíjate, a mí nadie me defendió en ese sentido. Aquí ni siquiera se interpretó como un abuso de ningún tipo, ni... mm, no sé. Yo fui la que llamé a la policía. O sea, Claro. sí No, que es es que verdad. tú terminas siendo víctima de todo porque tú eres una niña con muchos problemas y te encuentras en una situación en la que de alguna forma tú quieres escapar de la situación en la que estás en casa y por supuesto a esa edad hay mucha rebeldía y me imagino que estuviste con muchos conflictos, te juntaste con personas que no eran las mejores. ¿Por cuánto tiempo tú en algún momento tú convives con esa persona, con el padre de Zendaya, que es tu primera hija? Sí. La verdad es que no recuerdo bien. No recuerdo bien, pero sí que recuerdo que fue desde el principio como yo estar siempre con él, en su casa, o sea, una niña de 14 años debería ir a su casa a dormir y estar, y yo recuerdo como no sé, eh, todo muy peligroso y porque a mí lo que me pasaba es que, claro, yo era como el cebo perfecto para personas así abusivas y porque siempre he tenido, supongo que será por lo que he vivido, pero sí, he sufrido de egoísmo y no sé si todavía a veces me cuesta un poco, no sé si lo trabajo y siempre como que quiere volver. Entonces, claro, eso es lo contrario a ser narcisista y para un narcisista, una persona egoísta es como... es lo que más les gusta porque somos la presa más fácil. Entonces, claro, cuando a ti te dan un amor o notas un interés, alguien te ve, existes para alguien, pero tú no sabes diferenciar si es por un interés malvado o es tú no, es simplemente dices, wow, o sea, alguien me quiere, pues esto es estupendo, se acabaron mis problemas, alguien me quiere, es justo lo que yo necesito. Claro, es Y que ante tanta escasez de amor, creo que cualquier signo de detalles y de amor contigo, para ti eso debía significar muchísimo, ¿no? eso para mí, te digo, a día de hoy, o sea, siento como, claro, la inocencia y una forma, yo pienso que es algo porque me he culpabilizado mucho en mi vida y me he sentido muy tonta por esto mismo, pero al final he entendido que ha sido una forma natural de querer vivir y quizá yo pensaba que así pues mi vida iba a ser perfecta o que iba a sobrevivir de mejor forma y, y ya está, pues sí, pues me engañaron, pues bueno, no pasa nada, tampoco, no soy tonta por eso, sino que yo ya traía una condición y pues bueno, se aprovecharon de mí, me podían haber pasado otras cosas, haberme topado con otro tipo de gente, pero no fue así y ya está. Hay que... Linda, tienes a tu primera hija a los 15 años y Mm, estás en una relación abusiva. Él te golpea, tú llamas a la policía. mm. ¿Qué pasa con la vida de él? ¿Él vuelve a estar en tu vida? ¿Él responde de alguna forma como padre para tu hija? ¿Cómo es esa relación? A mí me mandaron a un centro de monjas a la otra punta de España y claro, yo como, es que es curioso porque mm,
hay personas que no llegan a entender y en cierta manera eso es bueno porque quiere decir que no lo han vivido y que vienen ya con una base de un amor que le ha regalado su familia, que eso es un regalo maravilloso. Y de hecho yo escribí la novela y desde el agradecimiento y es lo que me gustaría transmitir. Pero bueno, eso ya te explicaré más adelante. Pero es curioso cómo eh, una persona que es maltratada no puede salir de ahí. Es que esto mucha gente no lo entiende, es como ni yo misma lo entendía cuando lo estaba sufriendo porque te paralizas. O sea, yo lo primero que sentía era, sí, voy a pedir ayuda porque tengo una criatura que criar y que sacar adelante y quiero estar lejos de él, pero luego cuando aparecen por teléfono, por lo que sea, te buscan, te piden perdón, te promete que esto va a ser, o sea, vuelves a caer y lo disfrazas como de, es que pobrecito y es él el que está causando todo esto, encima te hace sentir culpable y es muy curioso cómo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida y por eso yo también lo he pensado de mí misma, es que es tonta, es que es tonta, es que se lo merece porque mira, o sea, no tiene que caer otra vez, no tiene que... Y a mí eso me pasó desde bien pequeñita, por desgracia, y aprendí esa lección, pero todavía siento ese bloqueo, ese de ¿qué hago ahora? Porque es el padre de mi hija, porque mira, está destrozadísimo, aquí está llorando, me quiere un montón, y es que da igual, o sea, uy, tengo poca batería. Da igual lo que te pueda decir, si te quiere o no te quiere, lo importante es que no te quiere de una buena manera. Esa manera no es buena, entonces no hay que medir quién te quiere más o menos, sino quién te quiere bien. Y eso me costó muchísimo aprenderlo. Y Linda, para poder entender la historia, ¿por cuánto tiempo estás en esa dinámica dañina con el padre de tu hija? O sea, ¿cuánto tiempo estás en ese ir y venir de que terminan y vuelven? ¿Cómo es ese círculo? A ver, yo por suerte eh, como estaba en el centro y además al haber denunciado el maltrato tenía una orden de alejamiento que yo tengo que decir que conmigo funcionó y muy bien, porque sé que hay otros casos en España y que dicen que no sirve para nada y que está... Yo tengo que decir que en mi caso sí que funcionó y muy bien. Entonces también gracias a eso eh, la registré solo con mi nombre, entonces solamente tuvo mis apellidos y bueno, él podía haber denunciado, reclamado su paternidad con todo su derecho y todo, pero nunca lo hizo. Entonces, cuando yo ya, estando separada de él, porque me tenían muy vigilada y no, pues conseguí como romper eso, conocí a otro chico y bueno, así como pasé el rato con otra persona, que eso ya para mí fue como, wow, me atreví un poco a romper ese vínculo tan fuerte que tenía con él y ya está, así pasó. Lo vi después de un tiempo y fue como, eh, jolín, estaba muy ciega, muy como que desperté. A veces desde la distancia y con el tiempo, a veces solo necesitas eso. ¿Qué es la vida de él el día de hoy? No tengo ni idea, la verdad. Ok, vamos, porque algo que me llama mucho la atención en tu libro es, primero, que ante todas las adversidades y ante tanta escasez y ante tantos problemas, llega un momento en el que yo siento personalmente que tú tienes una actitud muy positiva, ¿sabes? O sea, hay algo que me sorprende mucho en el libro y es tu sonrisa. Y ahora que te veo, esa sonrisa irradia mucha alegría. Y me sorprende mucho porque cuando recibes tanto dolor, no sé si era que tú lograbas disfrazar ese dolor con una actitud positiva, haciendo chistes con las personas en las que trabajabas o brindando alegría a todas las personas que te rodeaban. Sí.
¿Es algo que siempre te ha identificado como persona? Sí, la verdad que sí. Te digo que hasta los profesionales, porque yo también he intentado cuidarme, bueno, me he cuidado, he ido a terapia y hasta ellos recuerdo que se han asombrado diciendo, es que no puede ser que con todo lo que has pasado, pues no he perdido, no me he vuelto una persona amarga y no he perdido la empatía hacia los demás y yo creo que sí, que en cierta manera me ha servido para lo que tú dices, para un poco disfrazar por un momento el dolor, pero no quiere decir que sea algo fingido, que sea, a mí me sale de forma natural, que haya podido ser un mecanismo de defensa, pues seguro que sí, pero la verdad que es que soy así y tengo que decir que me gusta mucho que saques este tema porque es muy curioso, yo siempre hablo, le digo a mis personas cercanas y tal que tengan mucho cuidado en cómo hablan a los demás, las cosas que dicen, que sean prudentes, porque es que a mí me han criticado mucho por ser así. Es cuando han conocido algo de mi historia, porque claro, no todo el mundo, mucha gente ni se lo imagina, por supuesto. Y cuando han conocido algo ha sido como, wow, pero ¿cómo estás así? Me han hecho sentir como si yo no me duele que no tenga a mi hijo, no me duele que pues mi hija no haya tenido papá, no me duele mi situación. Me han hecho sentir así como que soy algo raro, y yo, claro, entonces luego llegaba por la noche, aparte de mis problemas de insomnio y eso, era como, me sentía como que estaba defectuosa, que me era mala persona porque debería, con todo lo que me pasa, yo debería estar sufriendo, porque es verdad, la gente me dice que me han dicho cosas a lo largo de mi vida muy fuertes como si yo fuera tú me habría pegado un tiro y cómo estás viva, o Wow. sea, te lo dicen así, o sea, te llega así como que lo sienten y muchas veces yo también he visto que ha habido personas que no lo han dicho con mala intención o que no lo han dicho pensando, pero les ha salido y es como, jolín, hay que tener cuidado con estas cosas porque de verdad yo he pasado años odiando esa parte de mí y ahora yo lo pienso gracias a la terapia también y digo, ¿cómo podía odiar esto? Pero si es algo bueno, no es algo Claro. malo sonreír, aunque... Y no es algo fingido ni nada, es que soy así, no sé, es como... Déjame, te doy una perspectiva personal, y esto es algo muy personal, y te lo digo, ese es tu superpoder, y quiero que lo tengas presente, y que ese mensaje de positivismo, con todas las situaciones tan difíciles, porque no hemos ni siquiera empezado con lo más fuerte, ah, Sí. es realmente es de admirar, y no te debes avergonzar de eso, te lo digo. Entiendo perfectamente. Mira, yo no soy psicólogo. Mi mamá era psicóloga y tuve la oportunidad de ver a muchos niños rotos, situaciones muy complejas. Ella atendía a muchos niños y cuando escucho tu historia entiendo perfectamente por qué se dan ciertas circunstancias en tu vida, porque las situaciones del pasado, ese entorno familiar, esa niñez tan compleja que tuviste, te hacía buscar y buscar un amor que a veces era un amor perdido o que era simplemente un gesto de afecto y de cariño que buscabas desesperadamente porque nunca lo habías tenido. Sí. Y a pesar de tantos momentos difíciles, esa sonrisa que tú tienes y esa actitud positiva, te lo digo acá en el podcast, este es tu superpoder y trata de explotarlo y trata de brindar ese mensaje de esperanza para todas las personas que están en momentos complicados. Pues te lo agradezco muchísimo porque yo sí que es verdad que esto ha sido algo maravilloso. Yo publiqué la novela el año pasado y todavía no me creo así la aceptación que ha tenido y las ventas, los lectores, las lectoras sobre todo, que me han escrito y diciéndome que les ha ayudado mucho, que gracias. Y yo aún no creo, no, como no me lo creo, yo digo, me alegra mucho que me digas algo así porque yo a veces pienso, pero yo qué voy
a brindar. Si no sé, yo solamente puedo contar lo que he vivido y ya está, no sé, pues eso, qué mensaje claro dar, ni nada. Pero bueno, es lo que soy y sí que puedo decir que otras personas sí tienen su forma de ser, que no es algo malo, es su autenticidad, que no hagan caso de lo que les diga a los demás y que sigan su instinto, porque te digo, yo he estado luchando muchas veces contra mí misma por los comentarios de la gente y gracias a la terapia yo sí que animo a la gente que esté sufriendo un poquitín que vaya a terapia, que les pueden ayudar mucho a Linda, conocerse y a quererse. ¿cómo conectamos con esta persona que te ha hecho tanto daño? Primero que todo, ¿qué nombre le vamos a poner a esta persona? Pues yo no sé si tú te habrás dado cuenta, porque es que mmm, yo creo que, bueno, una persona por sí sola se dio cuenta de este detalle. Es muy difícil de ver. Yo no sé si has notado algo raro en el nombre de este que llamo mi monstruo. Ujú, Si recuerdas, el nombre es Adreim. ujú. ¿Notas algo raro en eso? No. Me hace una ¿Te referencia parece? de agresivo. No. Pues en realidad no es un nombre, yo me lo inventé. Ok, Y si ahora tú lo piensas de al revés, lo lees al revés, ¿qué te sale? ayúdame. Adreim yo lo puse como venganza poética, ¿no? Es como, y fíjate que es que, ves, qué tontería, ahora te lo voy a decir, pero me sentía así como mala, como, "Guau, me he vengado de él, ya ves tú". Pues si tú lo lees al revés, dice mierda. Ok. Entonces Oh, wow. yo le puse el nombre de mierda. Fue como me sentí como, ah, mira, no sé cómo se me ocurrió y la gente no suele darse cuenta. ¿Cómo conoces a esta persona? Pues en un momento muy malo de mi Ujú, vida, sí. Eh, yo acababa de salir del centro de monjas y volví a mi ciudad. Y bueno, pasé unas circunstancias pues malas porque sí que yo me alquilé un piso, pues como siempre, desde los 18 he vivido sola, me he alquilado mis cosas, independiente y pues lo mismo, vuelvo a tener contacto con mi madre, por favor, solo quiero trabajar. Y esta es una frase que he dicho 1 millón de veces en mi vida, por favor, solo quiero trabajar, alguien que me ayude. Eh, y, y bueno, pues ese vaivén de que no podía ser. Y yo me encontraba en un momento que digo, es que no, habían pasado unos meses, digo, no puedo trabajar, estoy cobrando un paro de lo que he trabajado, no quiero vivir de las ayudas. Y estaba así como, entonces apareció, aparte de que aparecía también el padre biológico de la pequeña. ok. Entonces, y volvió a maltratarme. Y entonces apareció este chico y bueno, así con aspecto muy dominante y todo y fue como yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo así y así empecé con él y sí que es verdad que otra vez que intentó molestarme el padre biológico de mi hija, pues él lo frenó y desde ahí se acabó, no volvieron a molestarme. Y fue como, wow, he tomado una decisión buena en mi vida. Fue como, no me lo creo, me van a ir bien las cosas. Y luego pues fue peor, fue O peor. sea, Así lo él llega a tu vida como un protector y un salvador. sí. ¿Por cuánto tiempo dura ese momento idílico donde las cosas están bien y, y cómo entendemos el contexto? Porque él no es de España, él es marroquí, ¿no? Sí. Ok, es de Marruecos. Ayúdame a ilustrar un poco, a tener un poco la idea de este personaje y cómo va cambiando, cómo va mutando. Bueno, pues yo la verdad que siempre he sido muy inocente y
después de salir del centro de monjas, fíjate, no tenía mucha relación con la sociedad, había conocido pues poca gente en mi vida y no muy buena, y él pues apareció hablándome de su cultura de una forma pues engañosa, porque él cuando apareció me hablaba mucho de su madre, de que quería mucho a su madre, y eso fue como algo a mí que, ¿sabes? Y bueno, pues palabras bonitas, así, tal, 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 pero yo realmente no sabía nada de su cultura, de su religión, solo lo que él quería contarme y fue esa inocencia también. Yo si hubiera sabido realmente cuál es el trasfondo suyo, cómo mira él cómo ve, ¿no? Lo que es una mujer y lo que es un hombre y cómo se relacionan, ¿no? Y su concepto de familia. No digo que todas las personas que tengan esa religión piensen igual, pero sí que es muy eh, hay culturas y sobre todo ya cuando entras en las religiones, que es otro tema ya como muy complicado, hay veces que, wow, choca muchísimo y yo no me conocía a mí misma ni lo conocía a él. Entonces al principio fue como bien la cosa, la verdad que duró bastante, fueron como casi 2 años de estar muy bien, él aceptaba todo como yo quería, como yo decía, él siempre me conoció como una persona muy independiente y yo le decía que él tenía que hacer las cosas en casa igual que yo y todo bien, todo, pero eh, en un momento dado vinieron sus padres de visita, su padre vino, tal, y me quedé embarazada. Y allí, pues, sus padres dijeron, es verdad que son gente pudiente en su país y aún recuerdo que, bueno, me dijeron, veniros, tal, aquí tienes una familia y me acuerdo que me llamaban hija y es como, hija, hija, vente, aquí tienes una familia y claro, son personas mayores, adultas, me están diciendo esto, yo llevo 2 años bien con mi pareja y aún me dijeron que suena un poco, pues eso, pero ya no considero que yo sea la tonta, que yo sea culpable de que me hubieran engañado, pero recuerdo que volví a decir, yo lo único que quiero es trabajar cuando el pequeño sea más grande, o sea, yo siempre he querido tener una forma de ganarme la vida porque he visto en mis padres por sus condiciones lo que sea que no se han ganado la vida y yo siempre he tenido como esa ansia de libertad económica y de siempre he sido muy así y me dijeron, claro que sí, hija, me dijeron, de hecho en Marruecos el telediario lo dan en español a las 5 de la tarde y como ahí va todo con contactos y yo conozco mucha gente, tú trabajarás dando el telediario, me dijeron. Y fue como, eh, yo busqué y de verdad sí, dan el telediario en español y fue como, wow. Y luego cuando llegué ahí fue nada, o sea, todo era mentira. Yo no salía de casa el tiempo que vivía ahí y claro, hay muchos problemas. Es difícil de recordar todo y porque yo sin duda, con todo lo que te he dicho hasta ahora, esa fue la peor época de mi vida, sin duda. Con O sea, todo lo que te he contado y eso lo que fue, pasa es que ellos llegan y primero te convencen para ir a Marruecos, te venden una vida donde ibas a poder trabajar, donde ibas a poder crecer y donde ibas a poder estar con tu pareja y con tu no, hija. y sobre todo iba a tener una familia, o sea, Claro. iba a tener unos padres, porque es que ellos me estaban llamando hija iba a tener una familia, o sea, eso fue como... ¿Cuál es cuál es tu primera impresión cuando llegas a Marruecos y empiezas a ver, porque es muy diferente a España y también es una Guau. cultura completamente diferente? ¿Qué fue lo primero cuando llegas en el avión y lo primero que percibes, tu sensación? Yo cuando llegué ahí la primera vez, yo recuerdo que como que se me cayó el mundo encima. Yo lo vi,
porque claro, no me lo imaginaba y me decían, no, y es una ciudad muy bonita y muy turística y se vive bien y porque claro, ellos la verdad mm, pienso que para ellos vivir bien es tener una casa muy grande, muy bonita. Hablo, ¿no? Por lo que yo vivía ahí con mi ex, es eso, ¿no? Él tener una casa muy grande, muy bonita, unos cuantos coches aparcados en la puerta y conseguir cosas materiales, ¿sabes? Y luego dentro de casa, sobre todo aparentar eh, ser perfecto y dentro de casa todo lo contrario. Y sobre todo eso, mucha avaricia, muy anteponer lo material a todo. Y claro, yo cuando llegué me dijeron como eso, que era bonito, tal, que se vive bien. Y es verdad que ellos vivían bien a su manera, porque para mí eso no es vivir bien, obviamente. Eh, y cuando llegué y vi realmente la pobreza y fue como, ostras, me impactó muchísimo. Yo recuerdo que me impactó muchísimo. ¿Cuántos meses de embarazo tenías cuando llegas a Marruecos? Eh, no recuerdo bien, no recuerdo bien. ¿Sabes algo que me, me he dado cuenta? Y no es por juzgarte, sino que hay muchas partes de tu vida que no tienes recuerdos. Y no lo estoy juzgando por algo malo. No, 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 te lo no, digo porque hay es personas, así. pero sabes, déjame te explico una cosa que me he dado cuenta. He conocido personas que están en un abuso, en situaciones muy extremas, que lo que el cerebro hace es, él apaga ciertas funciones y les cuesta recordar ciertos momentos, pero es un método de protección del cerebro para protegerte de las Sí, situaciones por las que has pasado. sí. Además es que quiero, o sea, yo no estoy luchando contra, o sea, yo quiero, pero es lo que tú, mira, una de las veces por las que fui a terapia, porque además como he tenido que mudarme en algún momento, pues he tenido que cambiar, no mucho, pero pues he tenido que conocer a nuevos profesionales y una de las veces yo fui asustada por eso mismo, digo, es que no recuerdo muchas cosas de mi vida y me cuesta muchísimo, es como que yo tengo que concentrarme un montón, me cuesta un montón y al final sale algo y jolín, y además yo le pregunté que casi todo lo que recuerdo es como malo y me gustaría recordar cosas buenas. Yo cuando escucho a personas que te cuentan algo súper bueno que pasó y algo de su niñez y algo, es como, wow, ojalá yo creo que he tenido que tener momentos felices, además así como soy yo, que yo creo que los tengo, pero es que no, es una pena y yo pregunté también por qué recordamos más lo malo que lo bueno y me dijo que es que simplemente que no me sintiera mal por eso tampoco, porque no sé si tú habrás escuchado alguna vez, yo también lo he escuchado mucho, de luego se acordará solo de lo malo y de lo bueno no, y sobre todo, bueno, cuando estabas sufriendo algún abuso o algo, luego te acordarás solo de lo malo, pero de lo bueno no. Y es verdad, yo no me acuerdo de nada bueno, ni con mi familia, ni con una persona que me haya hecho daño, ni no recuerdo nada bueno. Y claro, yo decía, jolín, ¿por qué me pasa esto? Lo mismo, es que soy una desagradecida o es que soy y nada, para nada. A mí me explicaron que es que por supervivencia el cerebro es que tiene esa función, recordar como lo más fuerte para tu supervivencia. Entonces casi siempre, pues bueno, son cosas malas. Eso te va a proteger más que recordar las cosas buenas. Entonces sí es curioso porque gracias por darte cuenta porque la verdad que me esfuerzo un montón por poder recordar y responderte. No, no te preocupes. Quiero entender entonces, llegas a Marruecos, te pintan una vida idílica y te das cuenta que no es una realidad. Cuando dices que no es una realidad, ¿a qué te refieres? Porque en una de las cosas que narras en el libro es que primero prácticamente nunca pudiste trabajar, te mantuvieron completamente encerrada, no podías salir hasta prácticamente casi 6 meses sin salir. O sea, Uy, y más he estado sin salir, pero además luego es como, pero si nadie te prohíbe salir y no es verdad. Sí que
yo siempre que hablo de lo que vivía ahí, es que claro, yo no solo vivía con mi ex, vivía también con sus padres y con su abuela, pero yo sobre todo hablo de él, porque yo le doy toda la responsabilidad a él. Yo no voy a meterme en cómo tienen sus padres la forma de educar, ni porque yo fui ahí por él y le doy toda la responsabilidad a él. Mm. Entonces, sí, ellos en algún momento, claro, además, pues pueden tener la misma forma de pensar en muchas cosas y claro, pues la rara era yo. Pero es como que te dicen, no, pero nadie te prohíbe salir, te prohíben, pero luego te dicen que no, que nadie te está prohibiendo o llegaba algún momento que no me llegaba a pegar él, pero pues se ponía como un loco, insultos, otro tipo de maltrato que es que para mí es peor, porque es que Claro. sí, es como una herida que tú sabes cuando te haces una herida, cuando ya sana la postilla y todo eso ya te deja de doler, pero las otras no. Entonces es como, pero yo no te he pegado, mira, ahora no te he pegado, tú puedes salir pero te castiga siempre de alguna forma. Entonces, y aparte, sí, aunque yo pudiera salir, que alguna vez salí al supermercado o algo, es que no había nada ahí. Si tú pudieras ver qué es lo que rodeaba, donde yo vivía, cómo era el sitio, es que a dónde ibas a salir. Sin embargo, las familias, pues sí que, pues la pareja junto con sus hijos salían, sí que había sitios bonitos que ver o ahí. Ahora no sé, porque han pasado muchos años, pero no hay parques infantiles, no había, así como aquí en España. Y entonces la gente solía irse a una cafetería que tenían ellos un parque. Entonces, pues la gente se toma un cafecito, está ahí las familias y tal. Y eso yo, madre mía, para conseguirlo tenía que suplicarlo, aguantar mucho maltrato, mucha humillación y horrible, horrible. ¿Qué es lo que cambia de él? Porque me dices que en España siempre fue una persona correcta, te trató bien, pero de repente llega a Marruecos y su forma de ser y su personalidad cambia totalmente. Yo creo que estuvo fingiendo todo ese tiempo. Yo creo que él es una persona muy fría, muy calculadora y creo que él no mostró su verdadera cara en España porque no hubiera podido hacerlo. Ahí yo hubiera tenido, pues la policía hubiera estado más protegida y ahí yo no tenía a nadie. Y bueno, me pasaron varias cosas ahí, incluso eh, fui a la policía, fui al consulado español con el ojo sangrando y esa persona se supone que está para ayudarte y tiene que seguir un protocolo. Ahí hay como unas... Su misión era llevarme a una casa de acogida y protegerme y es todo tan corrupto. Estoy hablando de hace ya 10 años, pero no sé, ojalá que haya cambiado, pero en esa época es lo que pasó, todo muy, muy corrupto, ahí no. O sea, él te es- pegaba, te maltrataba, te mm, agredía, te insultaba, o todo Sí, junto. todo junto, menos pegarme fue lo que menos, o sea, varias veces lo hizo, pero fue lo que menos. Entonces, bueno, para mí todo es lo mismo, todo duele igual. Tú llevas a tu hija contigo a Marruecos? Sí, O sea, sí, que ella sí. estuvo viviendo contigo esa experiencia. Sí, sí, todo. Sí que es verdad que yo cuando había algún niño delante, pues le decía, no, vale, tranquilo, tranquilo, y yo le suplicaba, ¿sabes? Es como muy, muy triste y muy, muy vergonzoso por su parte que él cree ese tipo de situaciones. Yo ya no siento vergüenza por nada, pero era como, sí, sí, no, tranquilo, así como, bueno, ahí alabando como si fuera un dios para que no siguiera haciendo cosas delante de los niños. A veces se podía frenar eso delante de los niños, a veces no. Hasta que un día
no recuerdo cuánto fue que estuve viviendo ahí. Yo creo que fueron 2 años, si no recuerdo más, igual un poco menos. Hasta que, claro, yo sabía que volver era dejar a mi bebé ahí y yo llamé a algún abogado que sabía hablar español, pregunté así, busqué la forma, todas las formas posibles de poder llevarlo conmigo y no, no, mm, no pudo ser. Y después de eso, pero bueno, no quiero hacer spoilers. No quiero hacer spoiler y creo que lo estoy haciendo mucho, pero bueno, no me importa. Y eh, bueno, el caso es que un día él pegó a mi hija. Oh, Ella estaba dormida y la cogió y la tiró al suelo estando dormida. Imagínate, una criatura se despierta con algo así, pero ¿qué está pasando si yo estaba durmiendo? Y ahí yo le dije a ella, después de tranquilizarla, le dije yo, te juro que esto no va a volver a pasar y nos vamos a ir a España. Yo le prometí que nos íbamos a ir a España y me fui lo antes posible, no sé cuánto tardaría, días, ok. un poco en volver y tuve que vivir esa experiencia de Tengo, dejar tengo a... varias, tengo varias preguntas para hacerte con respecto a cuando tú estabas ahí. ¿Los padres sabían que él te maltrataba? Sí, Y, o sea, es que trato de entender, porque se mostraron tan buenos contigo cuando estabas en sí, España, vente para la casa y de repente te ponen a vivir un infierno. ¿Tú, sí. tú tratabas de hablar con ellos para ver cómo ellos podían interceder o ellos le daban la razón al hijo? A ver, su padre, yo cuando fuimos ahí es como que él se convirtió en su padre. O sea, su padre siempre estaba fuera de casa. Él tenía su trabajo y luego se dedicaba a otras cosas para ganar dinero o simplemente estaba fuera de casa. Y los primeros días, él, como todavía no empezó a trabajar en el negocio de su padre, estaba en casa conmigo y con su madre. Y yo recuerdo que su padre le llamó en alguna ocasión, hablaron y le dijo, ¿qué haces en casa como las mujeres? Sal a la calle, aunque sea un bar. Entonces ahí fueron como pequeñas cosas y su padre no estaba. Su Ok, padre aparecía, pues eso, eh, amable, pero siempre desde una posición, o sea, una persona que entra y está siempre así como es así, así con su mujer, con sus hijos, conmigo, obviamente, claro, es así con sus hijos. Y su madre a veces me defendía, a veces no, porque tampoco ella va a estar siempre con lo mismo. Yo entiendo que ya está, ella me explicaba cómo veía ella la vida y es totalmente diferente a cómo la veo yo. Entonces ella a veces me decía, dice, es que yo he recibido mucho maltrato de mi marido y yo sé que para Dios que yo aguante y sea buena esposa, yo me gano el paraíso. Es como, y yo decía, pero Dios te ha dado una mente para que la uses, te ha dado unas manos para que tomes acción sobre cosas. Yo creo que Dios no está contento con lo que tú dices, no has nacido para ser infeliz. Y ella, y no solo ella, muchísimas mujeres que yo conocí, creo que lo puse en el libro también, era como un concurso de a ver quién sufría más, porque la que sufre más es como... Y yo, claro, ¿cómo me iba a quejar? Yo decía, pero no tiene sentido, no me van a entender, no me van a entender. claro, es que es una cultura tan compleja. Te voy a contar una historia de una prima. Ella estaba acá en los Estados Unidos y conoció a una persona de Jordania. Y establecen una relación, pero ella termina de hacer sus prácticas profesionales, ella regresa a Colombia, él regresa a Jordania y él la convence a ella de que vaya a visitarlo. Me acuerdo que yo le decía a ella, no vayas, él tiene que venir primero acá a Colombia, le decía yo. Y ella fue. Y fue un mes que fue una completa pesadilla porque lo primero que le hicieron cuando llegó, le quitaron el pasaporte colombiano
y no la dejaban salir. Y en Jordania cuando salía tenía que salir con la familia, tenía que ir detrás de los hombres mirando el suelo. Era como si la mujer no valiera absolutamente nada. A la final ella termina huyendo, yendo a una embajada de Colombia en Jordania a pedir un permiso de protección especial y que la pudieran mandar en un avión para poder regresar. Y la única forma que él pudo salirse de ese círculo vicioso, de ese mes de pesadilla, fue huir del país, huir corriendo, pidiendo ayuda porque le habían quitado todos sus documentos, la tenían completamente controlada y era lo mismo. Me llama la atención que es la misma historia que te pasa a ti. Se presentaba él acá en los Estados Unidos, era una persona muy buena, una persona amorosa y cariñosa, pero apenas ella tocó Jordania, era un ser completamente distinto. No sé si es que la cultura los transforma, no entiendo qué puede pasar, pero es que veo muchas similitudes entre la historia de ella con tu historia. Mira, yo cuando fui al consulado español y una vez que fui a la policía, y ahí es ilegal que un hombre pegue a la mujer. No es que, o sea, yo no sé cómo es en Jordania. Yo el problema que más vi allí es la corrupción, porque leyes sí que hay. O sea, no puedes pegar a una mujer, sí que tienes pena de cárcel, pero entonces yo recuerdo ir al consulado y decirme a mí, el que se supone que está para protegerme, eh, estás ilegal aquí, llevas más de 3 meses aquí, así que vete, porque te puedo detener. Eso me dijo Wow. a mí. Entonces es como, no hay, realmente no hay protección ahí. O sea, obviamente si puedes tienes que huir, porque, y no digo que todas las familias sean iguales ni nada, yo pienso que si eh, tienes un buen corazón y no necesitas tampoco, ojalá no necesitáramos leyes que nos defiendan ni nada, porque simplemente con tener buen corazón tú puedes llevar, yo me imagino que ahí, y quizá en el barrio donde yo vivía, mira, yo a veces estaba en la terraza de esa casa grande y veía las casas que había alrededor, que con el techo de chapa, gente así como más pobre, y veía, por ejemplo, el hombre de la familia, ¿no? El padre jugando a fútbol con su hijo allá afuera y yo decía, te juro que yo llegué a pensar, digo, wow, ojalá me hubiera tocado una familia de esas. Yo no necesito tener esta casa grande aquí, eh, ¿sabes? Y a veces hablando de eso, lo que te digo, con la mujer, con la madre de él, yo decía, pero no quieres salir y caminar, porque ella tampoco nunca salía. Yo le decía, te irá bien para la circulación, un poco de ejercicio, vamos a caminar, ven conmigo, yo sola. Y me decía, ¿para qué quiero salir si tengo una casa grande? O sea, es que es como, no sé, es como, es complicado llegar a conectar y a entenderse. La cultura sí que influye muchísimo. Claro. Yo Muchísimo. no quiero que se tome que estamos generalizando, porque como tú lo No, dices, hay sí, muchísimas sí, personas maravillosas y hay personas sí. malas y buenas en todas partes, Eso ¿sabes? es, eso es, Y, así y, es, y lastimosamente tu experiencia no ha sido la mejor. eso es, así es. eh, Lastimosamente, pero sí hay un machismo muy marcado en ciertas culturas que es difícil de procesar Claro, y de claro, es que entender. imagínate, si yo, por ejemplo, hubiera conocido a una persona que no hubiera sido así, hubiera sido súper buena persona, pero aún así tiene una religión que yo no comparto o tiene una cultura que yo no comparto y es súper buena persona y yo también, pero yo no voy a ceder a su religión, ni él a la mía, ni... pero nos queremos mucho. Es que aún así es casi imposible, o sea... yo sé, y bueno, no quiero decir casi imposible, pero es muy complicado y yo no sé si ha habido casos realmente de personas que han podido tener hijos y crear una familia de esa forma. Yo no sé cómo lo haría porque tienes hijos y que, por ejemplo, un cristiano
y un musulmán. ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Qué es lo que les enseñas? O sea, y ya simplemente siendo las dos personas súper buenas personas, respetuosas y todo, es difícil. Tú imagínate encima si das con personas que te hacen daño. Claro. Es como... Linda, entonces tenemos un escenario en el que estás con tu hija, ya tienes a un niño, a un bebé que tú amas, que das tu vida por él, que te sientes conectado y estás en un momento en el que ya sabes que no puedes estar ahí, que tienes que huir. ¿Por qué no te puedes llevar a tu bebé contigo? ¿Qué es lo que pasa? Mi hijo no existe en el Estado español. No existe que yo tenga un hijo. Yo fui al hospital donde nació mi hijo y me dijeron que ahí no nació mi hijo. Y O sea, yo sé él nace en Marruecos, ¿verdad? sí. Ok. Pero nunca pudiste, no sé, una prueba de paternidad, una prueba de ADN, no importa de dónde te va a salir una prueba positiva. Yo estando allí no pude hacer más. No existe, no hay documentación. Yo pregunté de verdad en todos los sitios. Fui hasta el hospital donde nació. Lo que te digo, yo no tenía ningún papel de él. Wow. Y había unos papeles que nos dieron del acta de nacimiento donde ponía el nombre de él y no recuerdo si salía el mío o no. Y yo una vez tenía que venir a España, bueno, fue cuando me vine, porque en otra ocasión tuve que venir una vez para un papeleo y estuve, pues eso, cogí el avión, fui 3 días y volví. Y entonces esa vez ya definitiva, cuando ya me vine, es que yo recuerdo que cogí esos papeles de como que demostraba que yo tenía un hijo, ¿sabes? Y no sé qué pasó con esa mochila. A mí me dijeron como que se perdió en el avión, no lo sé, pero es que fue todo como que dices, no puede ser, si llevo yo lo que me ha costado a mí, imagínate el miedo y la cosa de coger algo para que demostrar que es que yo tengo un hijo y no sé qué pasó. Luego también hay mucha gente que habla ahí el tema de la brujería y cosas que, porque la verdad es que me pasaban cosas como muy, muy extrañas, pero no lo sé, tampoco soy mucho de creer en eso, pero era todo muy surrealista y total, que no tenía nada, ninguna prueba de que yo tenía un hijo. Y bueno, denuncié otra vez y fui de viaje allí ya estando separada completamente y un poco aquí estoy yo y vais a conocer a otra linda y... Pero bueno, eso lo dejo ya para la segunda novela, para que puedan leerlo si quieren, pero es que es muy corrupto, hay mucha corrupción y es complicado. Además, Hace, tengo que hace- decir también que se habla mucho de la discriminación de, pues no sé, la gente blanca o el privilegio blanco o los europeos o los, no sé, pero es que yo también he sufrido discriminación por no ser musulmana, por ser española, yo también la he sufrido, entonces eso también existe, que creo que se habla muy, muy poco, entonces llegas ahí y vas a la policía o cuentas algo que te está pasando y es como bueno, mejor el hijo, aunque el padre le haya pegado, yo que te da un poco esa sensación, mejor el hijo que esté en una familia musulmana, por lo menos no importa, ¿sabes? O sea, esa discriminación también existe, entonces es complicado que te vayan a dar hace, ¿hace cuántos años no lo ves a tu hijo? muchísimo. La última vez muchísimos, la última vez que lo vi fue cuando fui a denunciar, sí. Y bueno, después de eso, alguna vez en videollamada pero al final lo que no puedes controlar con tu mente o quieres tapar, no quieres hacerle caso para seguir, sale en forma de enfermedad en el cuerpo y me puse muy enferma con varias condiciones y
por recomendación de la psicóloga, del médico, tuve que ya de una forma cortar la comunicación porque era muy eh, una vez al año o una vez cuando a él le apetecía llamarme y mostrarme a mi hijo, se ponía él al frente, no era para que viera al niño, sino a él, a insultarme, más maltrato, más maltrato. Eh, Mi hijo no sabe español, no puedo... Y al final es muy duro porque además lo poco que he conseguido hablar con él en toda mi vida, él me ha dicho que quiere estar conmigo y es como, quiero ir contigo, quiero ir y es como, wow, ¿cómo manejo esto? Porque es que yo también quiero estar contigo y es ahí, es por culpa de una persona que no podemos, pero tampoco puedo decirte nada malo porque no sirve de nada ni quiero hacerle daño a él hablando de todo esto. Yo escribí la novela por si algún día él es mayor y quiere saber lo que ha pasado y pues supongo alguna forma de traducirla o se aprende mi idioma o lo que sea y puede saber, pero yo no me atrevería a coger a mi hijo ni a ningún niño y decirles que tu padre me ha hecho esto, me ha hecho esto, me ha la información estará ahí para cuando él sea más mayor y bueno, me ha costado mucho hacer esta entrevista porque va a quedar ahí para siempre y salgo yo y es como un poco más wow, ¿no? Pero va a quedar ahí por si él, te digo, cuando sea más mayor quiere saber la verdad y creo que estoy en mi derecho de contar todo lo que pasó como es, con la conciencia tranquila de que no miento y con mi derecho de quejarme, que siempre me ha costado mucho, así que... Linda, no pierda la esperanza, porque en unos años él tendrá una mayoría de edad y él podrá tomar la decisión que él pueda tomar. No pierdas esa esperanza Sí, porque, bueno, los que somos padres sabemos que no es lo mismo. O sea, los años más importantes, al final, yo siempre he sentido que, y he tenido de forma muy clara además, que un padre o una madre son los que te crían, los que te ayudan a crecer y yo no me importa reconocerlo ni no puedo sentirme con el derecho de que mi hijo, y sé que no es culpa mía, de que me sienta como una madre o yo exigirle de es que soy tu madre, soy no he podido serlo. No es que no he querido, no es que realmente no he podido serlo. Porque pero una madre... sí que él puede entender la historia real, porque él debe tener el cerebro muy lavado por parte de toda la familia que le deben de estar diciendo una historia que no es real. Yo agradezco muchísimo que abras tu corazón. Sé que esto no es fácil para ti. Sé que, y hablamos antes de tener esta entrevista, y sé lo duro que es para ti. Yo realmente agradezco mucho que abras tu corazón para que todas las personas puedan conocer esta historia. Y yo tengo la esperanza de que algún día te vas a poder reencontrar con él. Así sea para poderle dar un abrazo y que te puedas reunir con tu hijo, que a la final, si no has podido estar con él, no es porque tú no quieras, es porque te pusieron en una situación tan compleja, tan difícil de abuso, que lo único que podías hacer era huir y poder salvar tu vida, salvar tu vida y proteger Y a tu hija. eso es así y está clarísimo que es así, pero es que es lo que tú dices, vale, le han lavado el cerebro, todo eso pues, va a ser así, pero no es solo eso, porque eso de alguna forma él puede saber la verdad en algún momento, pero es cómo ha crecido. No es culpa suya ni nada, pero cómo le han educado, qué es para él el significado de mujer, cómo ve a las mujeres, a los hombres, ve tanta diferencia de roles tan marcados.
cómo ve la violencia, cómo ve... Es algo que yo como madre, o sea, no solo es que me preocupa o quiero abrazar a mi hijo y amarlo y todo, por supuesto que sí, pero pienso más allá, eh, cómo será feliz, será una persona con valores, será, eso es lo que como madre me hubiera gustado y es algo, tiene que ser algo, o sea, yo pasé desde que él era muy pequeñito a sufrir muchísimo al borde de la locura porque lo quería ya y lo quería ya y era algo, un sentimiento de locura, devastador, lo quería ya y así era una obsesión y cuando ya eh, logras un poco aceptar o tener la paciencia de intentarlo con la ley, de ya como tener un plan, porque al principio no puedes ni tener un plan, solamente llorar, arrastrarte hacia el maltratador a ver si funciona, solo buscas diferentes formas de poder tener a tu hijo y era como ya, pero conforme han ido pasando los años, es como, wow, y cuando eso pase y será una persona adulta, será mayor y cómo será y yo no le conozco y es como, no hablamos el mismo idioma y es como, wow, es difícil de expresar lo que siento, no te voy a mentir, es muy Claro. difícil. Linda, Entonces, gracias por ya compartir lo tu que Dios historia. quiera. Sí. Gracias por compartir tu historia. En la descripción de nuestro episodio vamos a tener el libro y también de parte del equipo de MBT queremos darte las gracias por abrir tu corazón. Vamos al mejor comentario, vamos a regalar un libro y lo vamos a enviar. Acá puede que sea en Estados Unidos, puede que sea en España, puede que sea en Latinoamérica, pero nosotros nos vamos a encargar de enviar al mejor comentario y lo vamos a elegir entre tú y yo. Pero Vale. agradezco mucho, quiero que las personas se tomen la oportunidad de leer este libro porque muestra una perspectiva tan distinta en el sufrimiento como una persona puede afrontar con la mejor cara y con la mejor actitud y con la mejor sonrisa los momentos más difíciles de la vida. Gracias de verdad, Linda, por esta conversación en MBT Podcast. De nada, muchísimas gracias a ti. Un placer.